Bien, el doctor Alfredo Firstenfeld ya a esta altura usted lo conoce, es un neurólogo que es, además de alguien que tiene una larga trayectoria en el campo de lo que hace a su tarea como médico, también en el campo académico. Hoy vamos a abordar una enfermedad de la cual seguramente usted ha escuchado, pero no sé cuánto conocemos, incluso por algunos casos de personas que la sufren y que son conocidos, pero bueno, uno no sabe como en todo casi nada, y hay que hablar con los que sí saben. Ha hecho investigaciones sobre el tema. Me refiero sobre el ELA. ¿Escuchó sobre la enfermedad del ELA? Doctor Firstenfeld, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo Bueno, están? muy bien. Arranquemos por el principio. ¿Qué es el ELA? Bueno, ELA significa estrictamente esclerosis lateral amiotrófica, que es la denominación de alguna manera topográfica de donde cursa la enfermedad. Eh, Cursa en el sistema nervioso central, compromete a las neuronas motoras. Hay dos neuronas motoras, básicamente una que se encuentra en la corteza, la primera neurona motora, y la segunda, las fibras de la primera motoneurona viajan hacia la médula y se anastomosan con la segunda motoneurona, y de ahí salen las fibras que se van a repartir entre las fibras musculares. Bien, Cuando uno le da la orden al dedo gordito, movete, bueno, eso ha viajado desde la corteza, eso es algo voluntario, el impulso nervioso llegó hasta la médula, desde la médula viaja por la fibra que se instala en la fibra muscular, ahí se genera la contracción muscular y el dedito gordo no responde voluntariamente y se mueve. El dedo gordo, el brazo, lo que estamos haciendo ahora que es hablar, o sea, estamos dando órdenes a músculos voluntarios. bien. Clarísimo. Algunos ya hemos visto algunos pacientes que desgraciadamente sufren de esta enfermedad y obviamente hay muchas preguntas. Primero, ya dijo que es un tema que tiene que ver con, bueno, lo neuronal, algo ahí en el famoso cerebro que usted conoce también, hace que algo esté fallando. ¿Esta enfermedad es de carácter genético? ¿Es de carácter infeccioso? ¿Cómo se produce esta enfermedad? Y la segunda pregunta es, bueno, de alguna manera seguro que hay estudios de eh, cantidad, por decirlo así, de enfermos en relación a la población. Mire, Miguel, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA o enfermedad de Charcot, que así se denomina porque es el famoso neurólogo francés que hace 151 años la describe, Ujú. es un clásico de la neurología, es un clásico de una pregunta ante un muchacho que está dando la materia neurología como estudiante, y después todos los neurólogos conocemos de entrada porque la semiología es muy rica, es un cuadro muy típico, uno realmente conoce perfectamente bien cómo son las características. Ujú. Pero llamativamente, y con todos los avances que hubo en las neurociencias, la causa, el origen, por qué se provoca esto, y mucho menos, por lo tanto, la terapéutica, realmente permanecen en un limbo, en la oscuridad absoluta. Mm. Eso es lamentablemente lo que tenemos que decir al día de hoy, o hasta casi el día de hoy. Después voy a hacer una aclaración a partir de un trabajo que es de mi autoría. Ujú. Pero realmente nos encontramos con una afección, eh, cuando uno habla de avioatrofia o neurodegenerativa es porque realmente no conocemos exactamente de qué se trata, qué es lo que lo genera. Pero Cuando sí se dice sabe que las neuronas. neurodegenerativa, doctor, es porque tiene de alguna manera, es una afección que va en increciendo, ¿no? Sí, es un individuo que nace normal, Ujú. tiene su sistema nervioso normal, y en un momento dado, por algún motivo que todavía no conocemos, hay distintas causas, pero no está muy claro qué es lo que lo desencadena, Ujú. esas neuronas empiezan a perder su robustez, se van adelgazando y van desapareciendo. O sea, esto ocurre también en otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de tipo Alzheimer, Ujú. donde las neuronas van de alguna manera desapareciendo en capas y las funciones que esas neuronas estaban cumpliendo se van perdiendo. Y algo similar ocurre pero en una localización más baja, en este caso a nivel medular, aunque también la Ujú. corteza está comprometida. Y paradójicamente el aspecto cognitivo no se altera. Es Ujú. un individuo que
va perdiendo sus capacidades motoras, los músculos se van diluyendo, se van atrofiando, pero su estado mental, su psiquismo, en la gran mayoría de los pacientes permanece indemne, lo cual también habla de una cierta crueldad por parte del cuadro, ¿no? ¿Qué porcentaje en la población, si hay algún estudio más o menos, sufre de esta enfermedad? No, es una afección relativamente de poca incidencia. Entre 2 y 7 por cada 100.000 habitantes podrían desarrollar la enfermedad. En un país como Argentina se considera que entre 400 y 500 nuevos casos anuales se van a diagnosticar. Bien. Hay parámetros de diagnóstico muy bien establecidos por el esquema del Escorial, una hermosa localidad en la península ibérica en el año 1994, y a partir de ahí se han hecho sucesivos cambios. O sea que uno tiene claramente cómo diagnosticar, y acá hago un primer llamado. O sea, esto es una afección que tiene que ser diagnosticada por un especialista, por un neurólogo, y hay muchos cuadros que se parecen, que son los cuadros like, los parecidos, y hay que descartar otro tipo de afecciones que sí son tratables en la mayoría de los casos, y por eso uno tiene que establecer claramente y descartar qué otras cosas pueden producir un síndrome parecido, pero que no es estrictamente un ELA degenerativo. ¿Indefectiblemente el ELA lleva a la muerte? Eh, el paciente va perdiendo todas sus capacidades motoras y va quedando sin músculos y va quedando postrado. Lamentablemente esta es la evolución. Y llamativamente, vuelvo a repetir, la terapéutica prácticamente no genera, uno asiste al paciente, hay muchas formas de colaborar. No se puede decir, no es como en las películas, un paciente va a fallecer o va a vivir tantos años. Depende también del grado de la gravedad, de la agresividad de la afección. Pero no podemos frenar lo que se llama la evolución natural de la Ujú, enfermedad. ujú. Esta es la realidad, no se puede frenar. La No se tera- puede decir cuál. El paciente puede durar muchos años, Ujú. puede vivir muchos años, y hay formas que empiezan por miembros inferiores, por miembros superiores, y otras formas más drásticas que comprometen la deglución, la respiración, y estas serían las más severas en cuanto a molestia que generan en el paciente y en cuanto a duración del paciente. Esa es La, la realidad. la terapéutica es casi obvia, ¿no? Después de lo que dijo, por lo menos lo que habría que lograr, que es la regeneración de esas neuronas que dejaron de funcionar o desaparecieron, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que es sintomático, hay centenares en este momento de trabajos, de trials a nivel mundial, que están intentando encontrar esa sustancia que de alguna manera sea un neuroprotector, o sea, para evitar que se destruya la neurona o que lo haga crecer, un growth factor, un factor de crecimiento. Ujú. Y acá sí quiero hacer un comentario muy suave, considero que es importante porque nosotros hicimos un trabajo con un factor de crecimiento, con una sustancia que la hemos utilizado mucho en la enfermedad de Alzheimer, con llamativo éxito, entre comillas, o sea, porque los pacientes han respondido muy bien, y por analogía, por considerar que se trata de una neurodegenerativa y porque no conocer exactamente el mecanismo de acción, pero por semejar que si las neuronas de la corteza cerebral tienen un comportamiento degenerativo y esto ocurre más abajo en la médula, bueno, tratamos en inicio un paciente y a raíz de lo increíble de la respuesta, bueno, pudimos generar un estudio con todas las reglas de las buenas prácticas clínicas, donde se incluyeron 20 pacientes. Cuando hay una medicación que tiene alguna acción y que está aprobada, cuando se hace un trabajo de Ujú, testeo, a todos los pacientes se les da la medicación que ya está aprobada. ujú. Y de repente se elige el 50 o el 70% va a recibir la nueva medicación como coadyuvante y el resto va a recibir placebo. Pero todos los pacientes van a recibir, de existir un medicamento, algo que está aprobado. Entonces, en este caso, todos los 20 pacientes recibieron un fármaco que es el Riluzol, que es la medicación que está aprobada absolutamente, pero que lamentablemente lo que más logra es prolongar 3 meses la vida. Ese es el resultado. No hay modificaciones en el cuadro clínico.
¿La Y esclerosis nosotros, múltiple es un pariente del ELA? no tiene nada que ver. ¿Nada Y que hasta ver? los médicos se confunden por el tema del nombre, pero la otra es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, que tiene un menú terapéutico absolutamente enorme y no tiene nada que ver con la esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros le pegamos en los deditos a los alumnos cuando confunden una enfermedad con otra. No me pegue, yo Simplemente, medicina no no, estudio, por eso no le voy pregunto. a pegar a usted. No, pues es una confusión y créame que entre colegas también confunden la esclerosis lateral amiotrófica con la esclerosis múltiple, pero Me, son dos afecciones, y ojo, como es muy grande la cantidad de pacientes con múltiple, los pacientes con múltiple tienen una enorme posibilidad terapéutica, así que esto lo quiero aclarar, es muy me importante. puede bochar sin problema, doctor. Eh, No lo voy a bochar, simplemente este, le hago el comentario. no, muy Eh, importante. Claro, se ha hecho, hace ya mucho se habla de ELA, pero bueno, Esteban Bullrich, el que fuera ministro de Educación, es un paciente que tiene esta lo conozco afección bien, sí. y que obviamente es un ejemplo de la lucha y de seguir adelante y la verdad que es admirable y también de aquellos que, como muchos apuestan a que se va a encontrar alguna manera de que realmente esta enfermedad que hoy sigue siendo, como usted dijo, un misterio y que hay tanto para saber, pueda en algún momento saberse más y combatirla. ¿Qué expectativas usted tiene en el mediano plazo de que realmente se pueda arribar a algo que pueda finalmente A ayudar a ver, estos pacientes? en función del trabajo que nosotros realizamos, que nos llevó 2 años, que fue un seguimiento de 3 meses, no más, con cada paciente, y se publicó, los resultados fueron llamativamente sorprendentes a favor, o sea, como hubo cambios en posibilidades motoras, individuos que no podían caminar, que no podían subir una escalera. Recuerdo un cirujano o un traumatólogo que volvió a insertarse, volvió a operar, o sea, hubo cambios, yo diría, pareciera algo de tipo mágico. El tema es que el número de pacientes es pequeño, fueron 20 pacientes, para decir que esto realmente es ley, que esto es así. Y estamos intentando, por todos los medios, aumentar y continuar con este trabajo, pero realmente es llamativo y es un efecto muy rápido, o sea, cuando funciona, la respuesta se ve en horas, en días. Hay un cambio muy significativo. No estoy en condiciones de explicar el por qué, simplemente que es una sustancia que in vitro se comportaría igual que las otras. In vitro significa en el tubito Ujú, de ensayo. ujú. Uno vierte el chorrito, las neuronas que son raquíticas, uno lo filma con un microscopio electrónico y aumenta la velocidad y parece esa figura de Popeye que se come la espinaca y de ser raquítico y flaquito, esos músculos le aparece una musculatura hercúlea. Bueno, Que, algo así se ve en esta sustancia, pero nosotros lo hemos comprobado en la clínica. Esto es realmente lo que quiero remarcar. que no nos toque, pero es una lotería. Primeros síntomas. Debilidad. Y la debilidad puede comenzar por los miembros inferiores, por la palabra, por los miembros superiores, y es como el ajedrez, ficha tocada, ficha movida, o sea, músculo que es tocado por esta afección no se recupera. Esa es la regla general. No podemos hablar de velocidad, de tiempo. Hay individuos que pueden sobrevivir muchísimo tiempo y hay cómo reconfortarlos. Pero lo que vuelvo a repetir, hemos visto en este trabajo es realmente llamativo e imagino que vamos a continuar en esa línea de investigación. Doctor, que pronto aquellos que investigan tengan buenas noticias para darle a todos aquellos que padecen esta patología tan dolorosa como usted dijo, absoluta conciencia, pero incapacidad de que el cuerpo responda porque esas neuronas ya no están y todo lo que hay todavía para saber. Enormes gracias como siempre y bueno saber. Ojalá no tengamos que padecer y mucho menos ver a alguien cercano que tiene esta u otra afección. Un abrazo enorme. Igualmente, gracias. El doctor Alfredo Filzenfeld trayéndonos hoy este tema, la enfermedad de ELA.